ustedes han visto la impresionante alcaldía de Guaynabo, ¿verdad? Pues a pasos de esa alcaldía hay una urbanización que sus casas están a punto de irse por el risco. ¿Por qué? Cuando nos llegó esta historia, la verdad es que era como que, de verdad, pero si eso es el pleno casco urbano de Guaynabo. Hermes Ayala investigó, vean esto. El desarrollo en Puerto Rico puede ser sanguinario. Como hemos visto ya, los montes y los mares no perdonan. Y en Guaynabo, mucha gente está atenta al agua que trae un río que suena más que antes. Sin saberlo, les ha tocado vivir al borde del precipicio. Imagínate trabajar 30 años y con el sudor de tu frente poder comprar tu casita en una urbanización como Sierra Verdecía, donde todavía la clase media intenta sobrevivir, y de repente saber que tu casita se puede ir con los panchos. Durante toda su vida, la maestra y directora de escuela Sandra Olivieri se dedicó a formar niños y jóvenes, tanto en la Isla Grande como en su querido Vieques. Al concluir su desempeño, pensó retirarse en el pueblo que la vio nacer, Guaynabo City. Y en el 2004 compró su casita en Sierra Verdecía, una urbanización de clase media que se desarrolló en los años 60. Eran otros tiempos en los que no se contaba que el desarrollo desmedido de la zona retaría irrespetuosamente al río Guaynabo. Y en el año 2017 llegaron los huracanes Irma y María. Luego, en el 2019 y 2020, vinieron los temblores. Y, por supuesto, Fiona trajo lluvias apocalípticas hace apenas unos días. Mrs. Sandra vio como sus sueños literalmente se derrumbaron. Pues a partir del huracán María, la piscina de esta casa comienza a deslizarse hacia el río de Guaynabo, donde habían habido unos deslizamientos, creemos porque lo habían dragado para esa época, pero se lo achacamos al huracán María. Bueno, se fue la piscina y nada, y llegan los temblores. En el temblor fue bastante fuerte para mi casa. Se cayeron hasta los gabinetes. La parte de las rejas de la terraza se fueron y se partió el techo. Conseguimos un ingeniero estructural, el cual hizo un estudio y determinó que teníamos que desalojar la casa inmediatamente. Esto, para una persona que ha dado todo por la educación de su país, es un golpe bajo del sistema. Tuve que dejar mi casa y quedé en la calle, totalmente. Mi vecina, que es mi hija, pues me abrió las puertas, pero no puedo comprar otra casa, no puedo alquilar porque no tengo crédito. Solo me queda pues solicitar a vivienda fondos, pero hay una cláusula en vivienda que si hay una emergencia, sí me pueden ayudar, pero no tengo quien me dé la mano, ni de la alcaldía, ni de ningún sitio que llame a vivienda y les haga saber que yo estoy en la calle. Se supone que O'Neill, el de ahora, determine que es una emergencia para que... Él es el único que puede determinar. El municipio, él representa el municipio. El municipio, pero yo creo que las personas en cual él ha delegado esto no ha hecho su trabajo. Según supimos, el alcalde le delegó este caso a la planificadora Ada Bones Berríos, directora del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial, y a la ingeniera Madeline Ortiz Morales, quien es la directora de la Oficina de Obras Públicas. Mrs. Sandra recuerda que también le habían enviado una carta reseñando un estudio geológico al exsecretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo. Pero eso es como escribirle a Santa Claus, solo que Santa trae regalos. Y como bien sabemos, Machargo lo único que trajo fue pichaera y algaretería. Bueno, con nosotros Hermes Ayala. Hermes, antes que todo, déjame ver si yo entiendo. Esta señora es maestra,
Fue maestra, 30 años, directora de escuela, tanto en Vieques como acá en Guaynabo. Ok. Y ella tiene su casa y la compró ¿hace cuánto? 2004, me parece. Ok. 2004. Y está pagando todavía la casa. Digo, perdió el crédito, perdió la casa, no la puede vivir. So, tiene esa pelea con el banco, está tratando de que el municipio apruebe el papeleo necesario para poder entonces reubicarse. Digo, pero de verdad hace falta declarar algo ahí, pues eso a simple vista se ve que está, Sí. que no es vivible esa casa. No es vivible, ya no vive ahí, vive con su vecina. Hay una querella, yo creo que quiero que producción nos ponche la querella. Sí. El municipio, el DRNA le ha dado seguimiento al municipio, pero coqui, pío, pío. So, ahora, el municipio reaccionó. Sí. Bajo la administración del actual alcalde Edward O'Neill, ellos dicen que ambas dependencias han retomado las conversaciones y los trabajos con FEMA, Departamento de la Vivienda, para garantizar los trabajos de mitigación que lleven a cabo atemperados a las necesidades de nuestro pueblo. Tremenda oración introductoria. Imagínate tú. Ha logrado que los planes de mitigación sean extendidos para incluir comunidades como Colinas de Guaynabo y Sierra Verdecía, etcétera. El municipio obtuvo 4.2 millones para trabajar con la Quebrada Mariquita y el río Guaynabo, pero se solicitó la ampliación consciente de las comunidades que viven cercanas a estos cuerpos de aguas que se han afectado por años, con socavaciones y o derrumbes. O sea que el municipio está diciendo, estamos dejando que construyan al lado. Eso es lo que yo quisiera saber. Okay. ¿Cómo fue ese proceso de permisología? Ajá. Ok, estamos permitiendo que construyan al lado. Exacto. Allí y que siga la construcción, pero no podemos chequear esa casa porque... Ahí Ajá. encontramos algo Ajá. que te va a dejar o dar una idea o quizás una hipótesis de por qué es que siguen construyendo. Así que, Misa, zumba. Tatiana Castro conoce bien cómo va el rumbo de los derrumbes en Guaynabo. Estamos perdiendo propiedades. Esta casa en la que estamos aquí es una de las propiedades que por estar estructuralmente comprometida, este hogar se perdió. Ya aquí no se puede hacer nada más y entonces esta área que ven pues es lo que está sucediendo con las casas en esta urbanización y en otras y muchas más que el municipio de Guaynabo no ha dicho nada, pero ya vimos el ejemplo de Parkville. Una búsqueda de denuncias en las redes sociales arrojó que algo parecido a lo que sucede en Sierra Verdecía preocupa también a zonas aledañas como los complejos Rotonda at Downtown y Praderas de Guaynabo. Entonces está el caso de doña María Chéveres en la calle Laurel en Colinas de Guaynabo. Pues el río no solamente ha ido socavando el terreno, el río se ha llevado alrededor entre 80 a 100 pies que había del río hasta la planicie, hacia la colindancia de mi residencia. Se llevó estructuras de cemento que habían en esa planicie donde usábamos recrearnos en un gazebo. Yo solicité cuando el huracán María a FEMA en 3 ocasiones, solicité a Small Business, todo me fue denegado. Pues yo seguí luchando y ahí pues me refirieron a la vivienda. Ellos vinieron, inspeccionaron y concluyeron que mi residencia no es habitable porque hay peligrosidad. Hay unos mapas de inundabilidad que salieron previo al huracán María y yo estuve dando seguimiento sobre esto y ahora estos mapas no aparecen. Plan 8 le ofreció una casa en un segundo piso lejos del área metropolitana, pero las necesidades de doña María son particulares. Yo soy paciente de cáncer en 2 ocasiones y tengo daños permanentes intestinales. Y tengo que estar, no me gusta quedarme fuera de mi casa, mis salidas están limitadas, y entonces pues estoy en esta situación. En su afán por buscar soluciones, Tatiana contactó al geomorfólogo José Molinelli Freites. El experto analizó la casa de otro vecino de Tatiana que, al igual que la de Mrs. Sandra, se echó a perder por las mismas razones. Está llena de grietas, hundida de cara al risco y se determinó hace más de un año que era inhabitable.
Un movimiento de tierra y ¡puf! Esta casa se va río abajo. Ahí hay gente viviendo y entonces lo que estamos pidiendo, lo que indica el geomorfólogo, el doctor Molinelli Freites, es que en estas propiedades se tiene que mitigar. Esta propiedad probablemente hay que demolerla, la tienen que demoler, se tiene que verificar en el área cómo se puede mitigar para que esto no siga aumentando este deterioro que afecte las demás casas, que afecte ya hasta la calle. Según un informe del geomorfólogo José Molinelli Freites, en este puente ya empieza a verse el desplazamiento diferencial y el hundimiento. Este es el mismo puente que doña Sandra Olivieri nos indicó anteriormente. Las agencias estatales y municipales conocen de esto, pero no ha pasado nada. ¿Estarán esperando que venga otro huracán o que suceda aún peor, un terremoto que se lleve todo esto por medio? Tatiana lleva desde el 2018 investigando el asunto y apunta al desarrollador Alejandro Brito como uno de los propulsores de distintos desarrollos, incluyendo Finca Elena, Solaris Guaynabo y el de Rotonda at Downtown, que ha contribuido a esta precaria situación. Rotonda LLC presenta a Alejandro Brito como persona autorizada en su incorporación de 2017 y también como oficial designado de la Rotonda Homeowners Association, Inc. Brito ha donado miles y miles y miles y miles y miles de dólares, tanto al PNP como al PPD. El gran favorito del señor Brito en el hipódromo político fue el acusado federal Ángel Pérez, a quien le donó 14.800 toletes desde 2017 a 2019. Oye, pero también le gustaban los caballos veteranos. El exalcalde Héctor O'Neill recibió 8.500 pesitos entre 2014 y 2015. Oye, pero ese Brito ha jugado con todo el mundo. También le dio chavitos a Jorge Colbert Toro, a Alejandro García Padilla, a Ricardo Rosselló. Más impactante aún es el donativo de $35,000 que en el año 2020 le dio al Super PAC Salvemos a Puerto Rico, dinero destinado a favorecer la campaña de Pedro Pierluisi, según información del Federal Election Commission. Ese mismo Super PAC es investigado ahora mismo por los federales. Tú sabes, por eso de bregar con todo el mundo. Y eso que ni siquiera hemos mencionado aquel proyecto Montecielo que hace unos años Noticentro reseñó por su abandono. Ese no es de Brito, pero sí está bastante al garete. Mientras tanto, el Risco no cede. Y si las autoridades en Guaynabo no actúan pronto, medio pueblo se les irá jalda abajo. Alcalde, la losa puede que parezca losa, pero al fin y al cabo no es tan losa nada. Bueno, vamos a hablar ahora con el geomorfólogo doctor José Molinelli y con Tatiana Castro, que es la líder comunitaria de la urbanización Sierra Verdecía. Le damos la bienvenida a Tatiana Castro de nuevo y al profesor Molinelli. Gracias a ambos por estar con nosotros. Buenas noches. Mi preocupación es que es evidente que esto que hablamos como si fuera un evento, ¿verdad?, por así decirlo, único, no lo es. Y probablemente vamos a ver mucho más porque los eventos, de nuevo, en el cambio climático, y profesor, usted aquí es experto en esas cosas, con el cambio climático se está esperando precipitaciones históricas donde antes quizás caían 16 pulgadas de lluvia en 24 horas, 48 horas, le daba tiempo, ¿verdad?, al terreno. Ahora no, ahora estamos hablando de en 3, 4 horas, 12, 13, 14 pulgadas de lluvia. Así que la probabilidad de erosión de terreno y de crecidas de ríos y de salir del cauce aumenta considerablemente. Vamos a ver más eventos de sequía prolongados y eventos de lluvia y precipitación dramática en 3, 4 horas. Por así decirlo, y la pregunta sería, ¿cuán común va a ser este escenario que estamos viendo en esta comunidad en otras comunidades en Puerto Rico, profesor?
Bueno, uno de los problemas mayores que causa daño a las propiedades, todavía más que el cambio climático, es la mala planificación. Muchas de estas estructuras están construidas en los lugares que naturalmente eran parte del río. Generalmente la gente piensa que el río es solamente el cauce por el cual discurre la corriente fluvial, pero parte del sistema de río son la vega de río, la llanura inundable colindante, esos rellanos que hay, esos llanitos que colindan con los ríos han sido también construidos por el efecto de río cada vez que se desborda. Y ocurre que las agencias de planificación rellenan estas áreas que pertenecen al río, que es donde el río almacena sus aguas durante los eventos en que se desborda, y rellenan estas áreas sobre el nivel que se piensa va a ser de la inundación, le meten muros de contención y aprueban un proyecto. De forma tal que en el caso de Río Guaynabo tú tienes numerosos proyectos que se han construido en la zona del cauce mayor y la zona inundable del río mediante el uso de rellenamiento. El efecto acumulativo de ir metiéndose en las zonas de la llanura inundable del río, esta intrusión en la llanura inundable, lo que hace es que reduce el espacio de almacenamiento de las aguas, y por lo tanto, con un mismo aguacero que antes no hubiera ocurrido nada mayor, ahora al restringir el espacio de almacenamiento de agua, el río sube mucho más. Okay, y naturalmente... Doctor, estamos hablando de escenarios donde están construyendo en este momento, o sea, al lado, al frente, literalmente al lado, se están construyendo urbanizaciones de alto nivel económico. Que es parte del cauce mayor del río. Están construyendo la llanura inundable y lo que hace es que lo rellenan, lo elevan, ponen un muro que dura cierto tiempo y que después, por la acción de las crecidas y el tiempo, empiezan a fallar. Y muchas de estas casas que tienen los patios posteriores colindando a los ríos, eventualmente empieza a haber erosión acelerada, el río socava la base, empiezan a haber deslizamientos retrogresivos, flujos detríticos, erosión acelerada, y todo esto empieza a hacer que las verjas que están en los patios posteriores de las casas empiecen a desprenderse y bajar hacia el río. Este efecto se va acelerando y crea un proceso de erosión remontante donde los derrumbes junto con la erosión van comiendo hacia la propiedad, creando asentamientos diferenciales que la agrietan. Profesor, y si esto se atiende a tiempo, pues se pierde la propiedad y continúa extendiéndose a las propiedades aledañas. Profesor, y yo sé que obviamente usted tiene mucho más que decir, y usted hace programas de radio y televisión completos solo, y lo hemos hablado tantas veces, pero estas personas que construyen, ¿sabían todo esto? O sea, ¿esto es desconocimiento? No, todo esto es conocido y se hace así porque mucha de la responsabilidad legal que tiene el que vende se libera poco más de una década después de vender la propiedad. Y al gobierno darle permiso, pues el gobierno básicamente asume la responsabilidad. Bueno, el problema es que no asumen la responsabilidad tampoco, y las personas invirtieron sus ahorros, tenían permisos del gobierno, pensaron que estaban comprando en un lugar aprobado por la Junta de Planificación de forma adecuada, y después empiezan a sufrir las consecuencias y no hay a quién reclamarle. Porque ese es el problema, profesor, que a la larga la Junta de Planificación da permiso, el municipio da permiso, recursos naturales, todo el mundo da permiso, y después esa persona, cuando ocurren los efectos, que es en 10 años, 12 años, como usted menciona, entonces esa persona ya no es ni secretario de nada, no tiene una responsabilidad legal, el gobierno le paga la demanda si el caso lo demandaran. Así que en la práctica, a Dios que reparta suerte, el desarrollador ya hizo el billete, así que aquí no hay consecuencias de nada de esto. Efectivamente, quien sufre eso es el ciudadano. En Puerto Rico se ha estimado que hay más de 250,000 de estructuras en zonas inundables, la mayor parte de las cuales han sido edificadas con permiso de la Junta de Planes. No hay que ver nada más, por ejemplo, en Toa Baja, en cualquier pueblo que usted ve en la costa, usted ve urbanizaciones completas que se inundan en todo lado. En la zona metropolitana es bien común, en el valle del río Guanajibo, en Hormigueros, Mayagüez,
Eso en todos lados. Y obviamente esto plantea que aquí hay que cambiar las políticas de uso de terreno. O sea, Puerto Rico tiene una vulnerabilidad tan alta a riesgo, no por culpa de la naturaleza ni culpa de Dios, porque hay veces que se dice, no, eso fue un evento extremo, es un acto de Dios. Pues no. Quien creó el desastre somos nosotros mismos cuando nos ubicamos en las zonas incorrectas. La irresponsable es la mala planificación. Nosotros, si respetamos los espacios de la naturaleza y dejamos los espacios del río, cuando el río se desborda, meramente lo que hace es fertilizar los mejores suelos agrícolas de Puerto Rico, que los estamos sembrando de casa. Si construimos en los lugares adecuados en la montaña, pues también vamos a estar libres del problema de deslizamiento. Es una cuestión de planificación inteligente. Y tenemos el conocimiento de saber cómo hacerlo. Lo que pasa es que no hay voluntad política alguna de planificar un país sostenible. Y eso lo que termina es incrementando la dependencia de los fondos federales. Porque nos importa hacer el billete de ahora, no pensar en la reconstrucción del futuro. Voy a tener que hacer la pausa y regresar con ellos. No me mate producción, pero no me queda de otra porque Tatiana apenas ha hablado y me falta una pregunta importante también para ella y para el profesor, de cuál es la solución. Y de nuevo, si este tipo de evento que estamos viendo hoy va a ser más común porque gran parte de Puerto Rico se construyó en los años 80 y 90 y han pasado los 30, 40 años y ahora se está cediendo esos terrenos que, verdad, que esas estructuras que hicieron para contener ya están cediendo ante el pasar de los años, ¿no? Los años 90, los años 2000, cuando se estaba construyendo en Puerto Rico. Recuerda, el 2008 para acá se dejó de construir con la crisis económica